Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, un miércoles más. Estamos aquí para responder a vuestras preguntas sobre bolsa, fondos y en general cualquier producto de inversión. Vamos a ver esta semana. Tenemos algunas preguntas por las vías habituales. Vamos a empezar por una que nos llegó vía mail. A ver, que la voy a leer. Juan nos dice. Bueno, comenta un poquito su estrategia de inversión con acciones. Me preocupa que en inversiones del 1 o 2% de la cartera, de una cartera de 10.000 euros, las comisiones hacen muy difícil recuperar el capital. Bueno, dice que, no diré el broker, pero dice que su broker le cobra 12 euros el mínimo para acciones españolas y 25 para acciones europeas. No sé cómo manejar esto aparte de cambiar de broker. A ver, explico un poquito. Es siempre para hacer swing trading o incluso a largo plazo, porque las rentabilidades que se necesitan son grandes. Fijaos, esta persona está preguntando cartera del 1 o 2% de 10.000 euros. Estamos hablando de máximo 200 euros por cada acción. Si el broker le cobra 12 de entrada y 12 de salida son 24, ya aquí hay más de un 10% de comisiones para el broker. Pon que haya 3 euros más de cánones de mercado. Para recuperar esa inversión, sobre todo haciendo swing, que podemos ir a buscar haciendo swing, buscar un 10%, un 12, un 15, creo que son resultados buenísimos. Claro, ponerte a hacer una estrategia de inversión y currarte una buena estrategia de swing para quedarte empate no tiene mucho sentido. Evidentemente, una persona, me sabe mal, pero una persona con 10.000 euros no puede hacer inversiones del 1 o 2% de su dinero en acciones. Alternativas hay, no os preocupéis, que en este caso hay alternativas. A largo plazo, una buena alternativa sería vía fondos de inversión que no te cobran un mínimo por entrar y te cobran comisión de entrada. Por lo tanto, todo es porcentual. Otra alternativa sería una cartera con CFDs de acciones o con otro producto derivado que la comisión mínima de entrada sea muy pequeña. Qué cuidado con el apalancamiento. Hay que tener muy claro que lo que en realidad estamos invirtiendo son 10.000 euros. Aunque la plataforma nos dejará invertir por incluso 100.000 o depende del producto de inversión mucho más, tenemos que tener muy clarito el efecto apalancamiento. Si queremos 1 o 2% de los 10.000 euros, es lo que tenemos que invertir vía producto apalancado. Claro, si no nos cobran comisión de entrada y de salida, pues bueno, o nos cobran solo porcentual, pues ya nos ahorramos este 10-15% de entrada que le cobra a este usuario su broker. A ver, brokers, de todas formas, brokers más baratos de este que cobren 12 euros mínimos para bolsa española y 25 para bolsa europea, por ejemplo. Bueno, yo trabajo con GVC Gaesco, el mínimo para bolsa española son 6 y para europea pues hay de 12 euros. Pero aún así, imaginemos que sean 6, serían 12 euros en total. Ya nos vamos al 5 o 6% de la inversión de 200 euros. Tampoco es óptimo. Yo recomiendo para hacer swing trading con pequeños capitales, pero con mucho cuidado al apalancamiento, no emocionarnos, hacerlo vía producto apalancado, por ejemplo CFDs, para largo plazo vía fondos de inversión. ¿Vale? No sé si supongo que ha quedado claro. O, bueno, otra alternativa, evidentemente, con estos 10.000 euros, pues en vez de invertir el 1 o 2% de dinero en cada acción, invertir más. Pues a partir de 2.500, 3.000 euros por cada acción. Aquí hay que revisar el control de riesgo que se tiene. Pero bueno, con 2.000, 3.000 euros por acción ya los mínimos no se te disparan en rentabilidad. Ya puedes intentar hacer una estrategia de swing trading bastante óptima. Pero bueno, evidentemente podrás diversificar menos, tendrás menos acciones invertidas. Pero bueno, yo creo que son las tres alternativas. Para largo plazo, fondos. Para corto plazo, swing trading, producto apalancado que no te cobre mínimos por entrada. Y posible para las dos, pues el tema de meter más dinero en cada acción. Perdemos efecto de diversificación, tenemos que controlar más los riesgos, pero creo que es una buena opción. Bueno,
Si hay dudas al respecto, ya sabéis que podéis preguntar. Siguiente pregunta. Esta nos llega vía iAhorro. Ya sabéis que bueno, colaboramos estrechamente con iahorro.com. Y bueno, algunas de las preguntas que hacen en la comunidad de iAhorradores, que os recomiendo entrar, iahorro.com/iahorradores, y seguro que coincide con muchas preguntas, o podéis hacer también preguntas de otros temas relacionados con la economía. Pues mira, nos pregunta por unas obligaciones de la Caixa que le han ofrecido. ¿Vale? Vemos aquí unas obligaciones de la Caixa que le han ofrecido. Nos pasa el leasing. Bueno, nos lo pasó un poco desdibujado, pero bueno, ya la encontramos. ¿Vale? Esta persona, pues en su oficina a la Caixa le ofrecían subordinadas y le decían que la cosa había cambiado y que era recomendable hacer subordinadas. En primer lugar, voy a explicar los riesgos generales de una emisión de deuda subordinada. Primero, como tal, no es renta fija senior, es decir, no está en el orden de prelación en caso de liquidación de la entidad, al igual que deudores comunes. Está el penúltimo, el antepenúltimo, mejor dicho, perdón. Solo hay detrás de él los accionistas y los de emisiones preferentes. Estamos hablando de liquidar la Caixa. Probable, no hay nada imposible, no lo creo. Pero un riesgo es que no te paguen cupón, que no te paguen intereses, que no te paguen la rentabilidad que te ofrecen. Esto es más posible. Si la entidad entra en pérdidas, no te tiene por qué pagar cupón. ¿Puede entrar en pérdidas la Caixa? ¿Por qué no? Puede entrar porque compre una entidad que esté a punto de liquidarse y que la compre y le haga daño a su balance y durante un tiempo pues no tenga beneficios. No quiere decir que el banco deje de ser solvente, sino que no tenga beneficios durante un tiempo. Y porque entre en pérdidas, pues por una nueva crisis de deuda, por una crisis de morosidad, por cualquier tema, que hemos visto cosas peores en la banca española durante años. No hay nada imposible, pérdidas en una entidad como la Caixa es probable. Ahora, evidentemente hay que valorar rentabilidad-riesgo. Hemos visto un poquito los riesgos, puede haber una liquidación de la entidad, sinceramente lo veo muy complicado. No creo que a la Unión Europea ni al gobierno español, por muy mal que esté la Caixa, le interese, pero sí pérdidas puntuales y no cobrar intereses podría haber perfectamente. Ahora hemos visto el riesgo. Vamos a ver el riesgo en general de una emisión subordinada. Vamos a ver esta emisión subordinada en concreto. Para esto, ¿qué hacemos? Las bolsas y mercados tiene una sección de renta fija en la que podemos buscar, que se vea bien, en la que se pueda buscar la emisión en concreto que queramos. En este caso, vemos por el leasing, sobre todo, es fácil de encontrar. El leasing es un número, una especie de número como el número de serie de un coche, una matrícula por la que se identifica cualquier producto financiero de inversión. Entonces, con el leasing podemos, hay leasing de fondos, de acciones, de renta fija, ¿vale? Entonces, siempre os aconsejo que cuando en una entidad os intenten vender un producto, pidáis el leasing y con pues, vía internet, nos lo preguntáis a nosotros en el consultorio, nos ayudáis mucho a hacer la búsqueda. En este caso, le pedimos el leasing de esta emisión y ¿qué vemos? En primer lugar, el precio de la emisión. Vemos que está a 100,6. Por lo tanto, lo compra sobre la par. Es decir, que ya pierde un 0,6% por comprarlo en mercado secundario. Esto, cuando ayer contestábamos esta pregunta en ahorro, estaba en 100. Esto varía. Y ahora veremos un poquito la evolución. Pero bueno, de principio ya está perdiendo un 0,6% por comprarlo en mercado secundario. ¿Qué más vemos? Bueno, paga trimestralmente, es variable. Es decir, no paga un cupón fijo. ¿En qué se basa? En el Euribor, ¿vale? La referencia es el Euribor. Ahora profundizaremos un poquito más. Tiene call, o sea, call es una posibilidad de amortización anticipada por parte del emisor, no del inversor, que vemos que tiene una call en marzo de 2015, es decir, de aquí a poquito más de medio año, bueno, de 9 meses. Ven, bueno, aquí la emisión, todo el dinero que hay en esta emisión, que son 3 millones de euros. Amortización final, 2020. La persona que en ahorro nos hacía la pregunta sobre esta emisión, que quería una inversión muy conservadora,
¿vale? Ya hemos visto que muy conservadora, una subordinada no se puede considerar, ni mucho menos. Y además quería invertir a 2-3 años. Esta emisión es a 2020, ya no le cuadra. Después hay una pregunta renta fija, pero bueno, me anticipo un poquito. Si tú vendes una emisión de renta fija antes del vencimiento, puedes perder. Ahora veremos precios y además lo juntaremos un poquito con otra pregunta que nos hicieron vía mail. Bueno, modalidad de interés, ya hemos visto que era variable. Actualmente está pagando un 3,94%. Es decir, está pagando un 3,94% una emisión con vencimiento 2020 con el riesgo de las subordinadas. Evidentemente, la rentabilidad que pagan a 6 años, a 5 años y 9 meses, es muy poca para... Incluso hay deudas senior, deudas sin el riesgo, sin el riesgo que tienen las subordinadas, que pagan más. Pero bueno, vamos a ver, porque es variable y a lo mejor ahora puntualmente paga este 3,94. ¿Qué podemos hacer? Aquí en la misma ficha de BME vemos un folleto. Y en el folleto aquí tendremos toda la información del fondo. Vamos a ver, por ejemplo, los precios de referencia. Aquí, si no voy equivocado, debería salir el orden de prelación para que veáis lo que os he dicho, pero bueno. Debería salir al menos, pero bueno. Vale. Tipos de interés que paga. ¿En qué es variable? Paga el Euribor a 3 meses más el 1%, con un mínimo del 3,94%, que es lo que está pagando ahora, ¿vale? Fijaos que es lo mismo que nos está pagando ahora. Y un máximo del 5,87. O sea, en el mejor de los casos, durante estos 6 años nos está pagando 5,87. Evidentemente, la deuda a 2020, incluso la senior, va a pagar más que este 5,87 de aquí al vencimiento, sin los riesgos que tiene una deuda subordinada. Es algo que creo que se puede entender. Más cosas que podéis ver en esta ficha de BME. Por ejemplo, los precios, los últimos precios. Fijaos qué pasa. Aquí vemos solo los últimos. Varía cada día. Hoy 101,2, 101,3, 101,69. Llegó a estar a 102 y pico. ¿Vale? O sea que en comprara en junio a 102,55 ya está perdiendo dinero con esta emisión. Si lo tuviera que vender ahora, perdería dinero, perdería un 1%. Fijaos con el gráfico la evolución de esta subordinada. Fijaos aquí cómo cae. Bueno, la subordinada salió en 2010. 2009-2010 la mayoría de deuda híbrida que hay en circulación se saca en esa época. ¿Por qué? Para evitar rescates, para evitar que entre dinero público en los bancos, pues los que hacen rescatar a los clientes. En vez de rescatar al Estado, pues hacen rescatar a los clientes metiéndole deuda muy relacionada con cómo irá la entidad a estos clientes. Fijaos quien compró en 2010 y necesitó el dinero en 2 años, en julio de 2012, pierde un 44% de su inversión. Ojo, esto puede volver a pasar, nadie va a decir que esto no puede pasar. Después se recupera, la crisis de deuda y la crisis bancaria pues se relaja un poquito y ya entra en un estado normal. Pero incluso quien compró en abril a 102,85 está perdiendo casi un 3%. Ojo, casi un 3% en algo que le aseguran que es conservador. Se ve con el ejemplo que esta emisión de deuda y cualquier deuda no es conservadora de entidades privadas, incluso de públicas, y cuanto mayor largo el plazo, menos conservadores y más riesgo tiene, que ahora hilaremos con la siguiente pregunta. Espero que haya quedado un poquito claro, que hayáis visto cómo buscar datos de una emisión que os ofrezcan. No sé si esto se va a poner de moda, si los bancos van a volver a ofrecer deuda híbrida, sobre todo, pero bueno, tened muy en cuenta, tiene riesgo y un gráfico es la prueba más palpable del riesgo que tiene. Evidentemente, ahora os dirán que esto no tiene por qué volver a pasar, pero aquí seguro que tampoco lo pensaban. Bueno, es una opinión y espero que no caigáis otra vez en las trampas de las oficinas. Bueno, pues como os he dicho,
tenemos una pregunta respecto a renta fija, una pregunta que nos llegó por mail precisamente sobre el tema. Una persona que nos sigue un poquito nuestros posts, nuestros vídeos, nuestros consultorios y nos dice, ¿me podrías decir por qué afecta si el Estado hace quita sobre deuda? Esto en base a fondos, perdón, en base a fondos de renta fija. No habla directamente de emisiones, sino de fondos de renta fija. Muchas veces, y ahora lo he medio introducido, explico que los fondos de renta fija a largo plazo tienen mucho riesgo. Entonces, me pregunta, ¿por qué afecta si el Estado hace quitas sobre deuda? ¿Qué ocurriría? Esta es la primera pregunta y tampoco entiendo el concepto de que un fondo de renta fija a largo plazo, con un escenario de futuro inminente de tipos de interés al alza, hará disminuir la rentabilidad del fondo de renta fija. Bueno, sobre el tema de quitas es fácil, ¿no? Ahora imaginémonos que compramos deuda pública a la par, que la compramos a 100 y que con vencimiento de aquí a 2 años, a 5, al que sea. En este caso el vencimiento da igual, aunque cuanto más vencimiento, más incertidumbre hay porque a largo plazo tenemos menos controlado lo que puede pasar. Compramos a 10.000 euros de bonos del Estado, de estos que anuncian por la tele, de total tranquilidad, etcétera. Entramos en otro momento de recesión económica y España pues no puede hacer frente a todos los pagos de deuda y acuerda una quita como hizo Grecia. O bien entra en el gobierno un partido político que exija quitas de deuda pública, que los hay cogiendo bastante fuerza, así que no estamos exentos de ese riesgo ni mucho menos. De hecho, cada vez más cercanos si este tipo de partidos políticos pudieran llegar al poder. Entonces, pues es muy fácil. Una quita quiere decir que se condona o se niega el pago de un porcentaje determinado de una emisión de deuda. Si coincide con que es esta emisión, o lo hacen sobre todo, hemos puesto 10.000 euros y el gobierno español dice que un 30% no lo devolverá, ya sea porque lo diga el gobierno o porque se acuerda entre los máximos acreedores. Pues si yo he puesto 10.000 euros y hay una quita del 30%, recibiré 7.000 euros. He perdido un 30% igual que cualquier acreedor de deuda española. Lo mismo que si tenemos deuda en una empresa, la empresa hace una quiebra, entra en concurso de acreedores y se acuerda que a este tipo, a los deudores principales se les devolverá solo un 40%. Pues será lo que habremos perdido un 60%. Exactamente igual una empresa privada que deuda pública. El riesgo evidentemente es menor porque hay unos organismos, incluso constitucionalmente es el acreedor de deuda pública sería el primero en cobrar, pero bueno, importante saberlo. Por lo tanto, un fondo de inversión que tenga una emisión de deuda pública que haga una quita, pues indirectamente al partícipe le afectará. Y respecto a la segunda pregunta, ¿por qué afecta que en un fondo de renta fija a largo plazo haya subidas de tipo de interés? Pues muy fácil. Si ahora mismo la deuda pública a 10 años está pagando el 2,5% y los tipos de interés están al 0,15%, hay una sobreprima, ¿no? Hay este 2,5% adicional o el 2000% de diferencia que hay, pero bueno, 2,5% adicional que hay por, primero, ser deuda pública y no ser tipos de interés oficiales y después por el plazo, por los 10 años. Imaginémonos que de aquí a 2 años los tipos de interés estén al 4% o que el mercado empiece a adelantar que subirán los tipos de interés. Los productos van a tener que dar más rentabilidad, ¿verdad? Porque si los tipos de interés de aquí a 2 años están al 3%, el Estado, para emitir deuda, pues no podrá pagar solo el 2,5%. Pues a lo mejor tendrá que pagar un 5 o un 6% de rentabilidad. Tendrá que pagar una sobreprima respecto a los tipos de interés, ya sea por plazo como por riesgo. Entonces, los fondos que ahora tienen emisiones actuales al 2,5 tendrán que ofrecer en mercado secundario el mismo precio, la misma rentabilidad que pagan las nuevas. ¿Cómo lo pueden hacer? No pueden subir el cupón, evidentemente, porque eso es fijo. Lo tendrían que hacer bajando de precio. Es decir, cuando sube los tipos de interés, bajan los precios de las emisiones vivas. ¿Para qué? Para al que lo va a comprar en mercado secundario, poder ofrecerle la misma rentabilidad que las emisiones nuevas. En renta fija podemos obtener rentabilidad vía cupón, vía la rentabilidad que paga y vía precio.
Si compramos a 90 una emisión par 100, pues ahí ya sacamos un 10% adicional, aparte de lo que el cupón. Pues eso es lo que nos exigirán y lo que les exigirán a los fondos de inversión que actualmente tienen deuda a largo plazo, es lo que les exigirá el mercado. Por lo tanto, tendrán que bajar el precio, por lo tanto, el valor liquidativo del fondo caerá y seguramente fuertemente, ¿eh? Porque hay precios muy, muy, muy hinchados ahora mismo. Bueno, espero que haya quedado claro. Si no, nos preguntáis más. Y bueno, otra pregunta que tenemos, que nos la han hecho al hilo de un post que hicimos en Window Bolsa, pues, que hicimos ayer. ¿Vale? Os dejo aquí el post. Bueno, sabéis que en nuestra web vais a blog y aquí tenéis todas las entradas. ¿Vale? En un post que escribimos junto al economista Pau Montserrat, director editorial de Ahorro precisamente, sobre los riesgos que hay para un cliente de Banco Espíritu Santo, ¿vale? Sabéis que Banco Espíritu Santo, pues ahora mismo pues tiene ciertos problemas, ¿no? No se sabe si se falsifican las cuentas, hay un problema de gestión interna entre directivos, etcétera. Y bueno, le han bajado ratings, las agencias de rating le han bajado calificación, por lo tanto tiene cierto riesgo, pues, hablando claro, de quiebra. ¿Vale? No creemos ni mucho menos que quiebre una entidad tan grande como el Banco Espíritu Santo, porque bueno, tiene organismos de la Unión Europea para intentar evitarlo, de inyectarle dinero. Pero bueno, primero los depositantes pues están protegidos por el Fondo de Garantía. En el post esta parte Pau Montserrat la explica perfectamente. Pero bueno, este usuario concretamente nos preguntaba por los fondos del Banco Espíritu Santo, ¿por qué le afectan? Pues ya sabéis, o si no sabéis os lo digo, que por tener fondos de inversión o acciones en una entidad, aunque quiebre la entidad, a vosotros no os pasa nada. ¿Por qué? Porque estos activos están fuera del balance de los bancos, son vuestros. O sea, estos fondos de inversión son vuestros y no es como un depósito que sí que entra en el balance o directamente deuda de la entidad, que sí que entra en el balance de los bancos y en caso de liquidación iría a concurso de acreedores. Un fondo no. Un fondo simplemente lo gestiona. Yo pongo siempre el mismo ejemplo. Si tenéis un piso y lo tenéis en alquiler a través de una inmobiliaria, ¿qué pasa si la inmobiliaria quiebra? Pues a vosotros nada, pues cambiéis la gestión a otra inmobiliaria y ya está. En el caso de los fondos de inversión es exactamente lo mismo. Que quiebre la gestora, la comercializadora o incluso la depositaria no os afecta en absoluto. Pero el riesgo ¿cuál es? Que tenga activos, que este fondo tenga activos del banco. En este caso, pues hemos hecho algunas averiguaciones y vemos, aquí en el post pusimos algunos ejemplos de fondos del Banco Espíritu Santo que tienen riesgo. Y vemos aquí, os voy a enseñar, por ejemplo, un fondo garantizado del Banco Espíritu Santo, el ESAF garantizado Europa 100. Ya sabéis, un fondo garantizado no está garantizado, es un nombre falso totalmente. En el caso que quebrara el Banco Espíritu Santo, veremos, vamos a cartera. Esto recordamos que es la página de Morningstar, que ya os la he recomendado en otras ocasiones. Y aquí podéis ver la cartera del fondo. Fijaos que este fondo, por ejemplo, entre sus 10 mayores posiciones, tiene un 7,33%. Aquí lo vemos. Un 7,33% del Banco Espíritu Santo. Por lo tanto, si quebrara y el Banco Espíritu Santo no pudiera hacer frente a ningún pago, a no pagar esta deuda, ¿vale? De esta deuda que paga un 4,75%, no pudiera hacer frente, el fondo automáticamente perdería un 7,33%. Automáticamente. Y eso no sería, aunque sea garantizado, lo perdería el partícipe. Pero vamos a ver cómo le ha afectado a la rentabilidad del fondo. Por ejemplo, alguien que lo quiera sacar antes de tiempo. Espera, que me ha quedado... Vale. Fijaos la rentabilidad del fondo. A un mes ya pierde un 3,26%. Es decir, la persona que hoy quiera vender este fondo va a perder, aparte de las comisiones que debe tener de rescate anticipado, va a perder un 3,26%. Y estamos hablando de un fondo garantizado, que además estamos hablando de un fondo garantizado antes de vencimiento y pongamos que no quiebra
definitivamente y que no hay quita sobre deuda de Espíritu Santo. Si no, esta pérdida sería incluso al final del fondo. Es decir, ojo, aquí este caso me sirve muy bien de ejemplo para explicar lo que son los fondos garantizados, para explicar lo que hay que vigilar de un fondo garantizado. Y, por supuesto, un fondo de renta variable que tiene acciones del Banco Espíritu Santo, evidentemente, pues también ha caído con fuerza. En este caso vemos el Espíritu Santo Portugal Equity, que además de tener acciones de Espíritu Santo, sabéis que la bolsa portuguesa en general ha caído fuerte. Ha habido un cierto efecto contagio. Por lo tanto, evidentemente, ha caído de forma importante. Más si cabe, la entidad que más ha caído en bolsa, evidentemente, es el Banco Espíritu Santo, y este banco, pues tiene, por ejemplo, acciones del holding, tiene un 4 y pico por ciento, un 4,5%, y acciones del banco tiene un 3,43%, es decir, casi un 8% indirecta en activos del Espíritu Santo directamente. Ojo que aquí solo vemos las 10 mayores posiciones, solo vemos la mitad del fondo, posiblemente hay más, ¿vale? Pero bueno, pues de un 7%, si el Banco Espíritu Santo ha caído un 40-50% estos días, pues haceos a la idea la parte de rentabilidad que pierde por que el mismo fondo compra acciones del mismo. ¿Vale? Fijaos aquí, pues vamos a ver la rentabilidad, pero evidentemente no va a ser buena, no va a ser ni mucho menos buena. Fijaos que a un mes un 12%. Es decir, que bueno, aunque la última semana, pues mira, ya no ha caído, pero a un mes un 12% de pérdida. Es obvio. De hecho, vamos a ver si queréis las acciones del banco, como están. Vamos a ver, que esto no lo tenía preparado, pero bueno, ya que hablamos de la entidad y de una persona que tenga fondos, quien tenga acciones, ¿vale? Fijaos la caída fuerte que ha tenido a raíz de, bueno, ya venía de una caída fuerte, evidentemente, con la crisis financiera, no ha sido un banco que se haya recuperado, y fijaos esta caída, a partir de aquí, pues empezó la crisis esta del banco, empezó más o menos aquí. Fijaos que estamos hablando de un 53% de caída. Por eso el fondo que tiene acciones de Portugal ha caído más si cabe por la fuerte participación en el Banco Espíritu Santo. Lo que es el mercado portugués no ha caído tanto. De hecho, perdonad. De hecho, incluso ha rebotado en un soporte, ¿vale? La caída, pues si en el banco ha sido un 55%, en lo que es el índice ha sido de un 11%, ¿vale? O sea, así que lo que es el índice, aunque haya caído, pues no ni mucho menos tanto como las acciones, y de hecho, pues ha rebotado en cierto soporte, cosa que incluso es buena señal. Bueno, perdona, que tenía aquí, nos preguntaban. Perdonad, ¿eh? Me he cerrado y no he visto los mensajes. Perdonad. Alicia pregunta qué es el cupón. El cupón, volviendo al tema de la renta fija, a ver si por aquí tenemos todavía la página de bolsas y mercados. Sí, aquí la tenemos. ¿Qué es el cupón? Es el interés que paga. Por ejemplo, aquí vemos en esta emisión, aprovechamos esta emisión de subordinadas de la Caixa. Está pagando un tipo de interés actual del 3,941. Este es el cupón que paga, es decir, cada año, repartido en 4 veces, cada año está pagando 3,94% sobre el nominal. Es decir, si compramos a la par 10.000 euros, pues nos estará pagando 394 euros anualmente. Esto es el cupón. Y la otra pata es el precio. Por lo tanto, aquí no estamos comprando a la par, estamos comprando un 0,6% más caro. Por lo tanto, aquí cobraremos anualmente el equivalente, pues a lo mejor nos da una TIR del 3,80%. ¿Vale? Bueno, sí, más o menos 3,80%. Estamos perdiendo, aunque de cupón tengamos 3,91, la rentabilidad real, como estamos perdiendo vía precio, es menor que el 3,94. Diferencias entre deuda senior y junior. Más que entre senior y junior, entre senior y deuda híbrida. ¿Vale? La deuda senior es la deuda convencional. Son bonos o obligaciones con un vencimiento determinado y no sujeto a nada.
Es decir, nosotros le dejamos dinero a una entidad o a una administración pública y nos devuelve el dinero y unos intereses. Esto es deuda, lo que se conoce como deuda senior. Por lo tanto, esto no lo sería, esta obligación de la Caixa no sería deuda senior. Unas obligaciones del Estado, por ejemplo, serían equivalentes a deuda senior. Y perdonad, los que habéis hecho preguntas por el chat que no me haya dado cuenta, ¿eh? ¿Ha quedado solucionadas las dos consultas sobre renta fija? Perfecto. Pues nada, si no hay más preguntas, nos veremos el miércoles que viene a la misma hora. Bueno, ya sabéis que este consultorio quedará grabado y lo colgaremos en la web y en redes sociales, evidentemente. El miércoles será el último consultorio antes de las pequeñas vacaciones de agosto. En septiembre retomaremos. Pero bueno, el miércoles que viene seguiremos aquí, y podéis seguir toda nuestra información, vídeos y demás en windowbolsa.com. Muchísimas gracias.